Haber venido aquí. ¿Se oye suficiente? Sí. ¿Así bien? Vale. Esta noche voy a hablar de un repertorio bastante famoso, pero hace siglos, hoy no tanto. Es un repertorio olvidado, más que famoso. Me parece de interés incluso fuera de su ámbito de producción, que fue Venecia. Y también me parece interesante que, más que hablar exclusivamente de música, podamos también escuchar algunos ejemplos. Por eso les he pedido a Marimar, a los amigos que son los profesionales que me han invitado y a los que agradezco, de ayudarme para ilustrar algunos ejemplos del mismo. Entonces yo me sumo como puedo, porque tengo que hacer las dos cosas y me da muy mal, pero con un instrumento que era un instrumento también de esta época, de la época de este repertorio, de la primera mitad del siglo XVIII. De manera que intentaré, digamos, limitarme en cuanto a intervención, pero no es que sea un concierto al uso, más bien es una conferencia con algún ejemplo musical, eso para entenderlo. Y hablaré de Venecia. Creo que no hace falta comentar mucho sobre esta ciudad. Todo el mundo creo que si no ha ido ya irá alguna vez en su vida. Es una ciudad de la que no hace falta hablar mucho, pero sí que creo que algunos aspectos pueden resultar interesantes. Me he organizado así, un poco, tengo aquí un guión para evitar enrollarme demasiado, cosa que se me da muy bien y sé que además tiene efectos que son perjudiciales para el público, pero bueno, intentaré hacer lo que pueda para seguirlo. Hay alguna palabra aquí que sé que no vais a entender, pero os la traduciré. Por ejemplo, el segundo, digamos así, capítulo es una palabra que no se puede ni siquiera traducir literalmente, significa buscar músicas. Y bueno, hablaremos de canciones, decía, de la primera mitad del siglo XVIII. Algunas personas, algunos ilustres literatos las atribuían a los mismos gondoleros. Hablaremos también de eso. Y para hablar de eso, pequeña introducción. Me he planteado, hablando de Venecia, me he puesto a buscar en internet sobre el tema veneciano para hacer una especie de introducción y bueno, ya me perdí con la primera entrada porque hay 97 Venecias en el mundo, no sé si lo sabéis. Es decir, y eso me resulta difícil asumirlo. O sea, desde Brasil a China, desde Maracaibo, que está en Venezuela, hasta, no sé, hasta Los Ángeles, sabéis que hay réplicas más o menos logradas de una ciudad. Estas son réplicas, no es Venecia, pero bueno, puede parecerlo a los que no hayan ido allí. No sé si está en Los Ángeles o una de las tantas. Son ciudades que tienen, bueno, más o menos logradas. Tampoco esta es Venecia, aunque lo parezca. Quería introducir, digamos, esta idea porque, hablando de Venecia y de estas réplicas venecianas, se puede observar como siempre hay reproducciones de los monumentos más emblemáticos de la ciudad: el campanile de San Marco, el Ponte dei Sospiri, el Ponte de los Suspiros, el Rialto, para los que hayan estado allí, y por supuesto están las góndolas, están los canales. Estos son imprescindibles para hacer una Venecia, digamos, falsa o de imitación. Están los canales. En los canales están evidentemente las góndolas, otro tópico que no es tan tópico, es una necesidad si queremos, digamos, tener una idea de la ciudad que todos tenemos en la mente. Si hay góndolas, estarán los gondoleros, por supuesto. Entonces, evidentemente, en este caso también hay réplicas. Son gondoleros del siglo XVII, una imagen del siglo XVII, y estos son los gondoleros de hoy. Bueno, los gondoleros reales de hoy. Los que vayan a Venecia quizás se hayan topado más bien con este otro tipo de gondoleros, que son los gondoleros, digamos, en atuendo más bien dirigido a turistas. Y luego están las imitaciones de los gondoleros, o sea, las imágenes que se hacen los extranjeros o que creen que son los gondoleros. Esto no es un gondolero, es la portada de un disco de los años 60 sobre música veneciana. Gondolero, música, es decir, hay también otra imagen que viene a la cabeza, porque además de remar, los gondoleros normalmente cantan. Bueno, normalmente para los turistas, es decir, no hablo de vosotros, hablo de ese turismo de masas que inunda
esta ciudad y que está acostumbrado, digamos, a comprar el paquete que viene todo junto, o sea, la vuelta en góndola y entonces la música en las góndolas. ¿Qué cantan los gondoleros en las góndolas de Venecia? Bueno, hoy cantan O Sole Mio, Volare. O Sole Mio es una canción de 1828, fue un éxito, un grande éxito, una canción napolitana, por cierto. Y Volare es una canción de 60 años más tarde, de Sanremo, fue un éxito de 1958. Bueno, digo esto porque los gondoleros que cantan O Sole Mio y Volare, y lo hacen para los turistas bajo, digamos, un compenso más o menos impresentable, es decir, muy elevado normalmente, lo hacen bastante mal, los que he escuchado yo, es decir, cantan bastante mal, algunos quizá canten bien, pero no es de mi, digamos, no me ocupo de esto. Lo que hacen es reproducir sin saberlo o sabiéndolo una tradición que tiene orígenes bastante antiguos, bastante perdidos, digamos, en el pasado. Es decir, reproducen para los turistas un folclore más o menos inventado que hoy es más que necesario para esa imagen que tienen de Venecia la mayoría de aquellos que no han estado en Venecia, pero que la han conocido a través de estas imágenes que he puesto antes. Entonces, de esa tradición que viene antes de los gondoleros que cantan O Sole Mio, o sea, concretamente con la tradición de cantos asociados a las góndolas, pero de cantos del siglo XVIII, me estoy ocupando con una tesis que estoy intentando acabar aquí en la Universidad de Cantabria, pero un trabajo que había empezado muchos años antes, cuando me licencié, todavía estando precisamente allí en Venecia, y de esto os voy a hablar esta noche. Bueno, hablo de canciones, estoy hablando de canciones entonces de la primera mitad del siglo XVIII, no se sabe exactamente quién las cantaba, ahora los vamos a ver, canciones que literalmente inundaban la ciudad, porque he encontrado que hay más o menos 1 millar de canciones escritas supuestamente para ser cantadas en las góndolas y que pertenecen grosso modo a la época 1710-1750. Eran muchas, para una ciudad que tenía 140.000 habitantes, un cierto número bastante amplio, unos 20.000 turistas al año en esta época, hoy hablamos de millones, pero bueno, una ciudad muy, muy transitada. Y lo que me pregunté cuando empecé el trabajo fue eso, ¿cómo es posible que de todas estas canciones que han quedado manuscritas, centenares, he llegado a reunir más o menos 1 millar de canciones, decía, se haya quedado solamente O Sole Mio, que además es una canción napolitana, no es veneciana. Las canciones que digo yo eran realmente escritas en dialecto veneciano, eran canciones de allí. No quiero hacer con eso una especie de separación cultural. Pero bueno, O Sole Mio, Volare, para ser sincero, hay algo más. Se ha quedado una canción en dialecto veneciano que creo que algunos de vosotros conocen. Bueno, lo vamos a tocar, luego hablamos de eso. La única que ha quedado todavía hoy de ese repertorio es una canción de finales del siglo XVIII que parece ser, tiene autor, tiene nombre y apellido, su autor es Simon May, tiene también transcriptores y cultores, fue transcrita por Beethoven, esta canción, fue arreglada, mejor dicho, por Beethoven, fue arreglada también por Liszt, nada menos, y quizá os suene, porque bueno, en Venecia esto sí que suena mucho. Lo que pasa es que los gondoleros, bueno, a los turistas japoneses les interesa más O Sole Mio. Si buscamos esta, no sé qué la
presentación hablaba de una rubia, la rubia era Marina Benzoni, que era una noble, que tenía un salón que era muy concurrido en esta época, y habla de esa góndola donde él, supuestamente, digamos, se dejó llevar por la noche, por esa especie de movimiento dulce que hace la góndola, ¿no? No sé cómo se dice, de ondular, balanceo, ¿no? de la góndola, y entonces ella se duerme y el acompañante aprovecha un poco de la situación para... No cuento más porque el texto este es muy, muy interesante, pero no vamos a hablar de eso, desgraciadamente. Entonces, para hablar de todas estas cuestiones y de toda esta música vamos a verlo desde el principio, pero intentaré no enrollarme, repito, porque es un poco... hay mucho de lo que se puede hablar. Para empezar, decir que, y también esto creo que es interesante tenerlo en cuenta, de todas las ciudades del mundo, no he estado en todas, pero me lo puedo imaginar, de todas las ciudades del mundo, la única ciudad en la que se puede experimentar la sensación de silencio, estando en la ciudad, creo que es Venecia. Si habéis sido, claro, esta sensación de silencio no la vais a tener en Plaza San Marco, pero si vais en plaza a las 6 de la mañana o por la noche, y no necesariamente la plaza, a lo largo de las calles por la noche, cuando los turistas ya se han ido a dormir, efectivamente estáis en una ciudad donde no hay ruido, no hay ningún tipo de ruido salvo el ruido del agua, las campanas de vez en cuando que marcan las horas. Esto es importante para entender por qué en esta ciudad se producen tantas canciones como las que registran los documentos que tenemos, pero incluso la gente de hace 5 siglos notaba con mucho interés cómo había silencio. Y esto, bueno, lo he traducido como he podido, pero bueno, es un texto del siglo XVII que habla de esto, del silencio, de las góndolas que van mucho más despacio, pero no solamente, es que son silenciosas, y eso es una situación que crea un ambiente sonoro muy favorable a la música. Si lo pensamos todos, cuando hay un concierto nos callamos para escuchar la música. En una ciudad tocar al aire libre, hacer música al aire libre es casi imposible si no tenemos amplificación, porque el ruido del tráfico, porque el ruido de la gente que habla, sobre todo el tráfico rodado, haría imposible este silencio nocturno. Bueno, en Venecia entonces se da una situación muy peculiar. Silencio nocturno, canales, medios de transporte silenciosos, como solo son silenciosas las góndolas. En esa época no existía ni siquiera el vaporetto sabéis que es el otro medio, digamos, eso empezó a finales del siglo XIX, pero bueno, hasta finales del siglo XIX hay silencio en esta bendita ciudad. Entonces, unido el silencio a este efecto de reverberación que dan las fachadas de los edificios que están asomándose a los canales, y hay muchísimos canales, claro, tocar es una experiencia estupenda en Venecia. Sí, no se puede hacer, digamos, con mucha facilidad, hay que pedir permiso hoy, antes no era así, pero sí que tocar una nota, incluso una cuerda pulsada con instrumento de cuerda pulsada, que es un sonido muy pobre, tiene un efecto de reverberación, de amplificación natural que hace sí que se puede escuchar. Y eso es lo que pasaba en esta ciudad desde el punto de vista acústico, es decir, una ciudad donde se puede hacer música al aire libre, y eso mejor que cualquier otra. Esto punto uno. Quizá en Santander se puede hacer también, no lo sé, pero en algunas zonas, pero os podéis imaginar que esto no era la cosa más habitual. Punto dos, que es importante tener en cuenta como preámbulo. Los venecianos tienen un problema en verano. En verano hay, si habéis estado, un clima espantoso. En Venecia es el clima más horrible del mundo porque tenemos muchísima humedad. Quizá en Santander sabéis algo de eso, pero creo que más bien lo saben en Valencia. No es un clima como el de Valencia, es un clima mucho más húmedo, pegajoso, que es, digamos, al que se puede escapar solamente al atardecer si uno tiene la posibilidad de irse en barco, un poco, coger el barco e irse un poco por ahí, por la laguna, que es exactamente lo que hacen los venecianos desde siempre. Entonces, las imágenes, y esto es lo que dice Sansovino, ¿no? Esto de irse en barco por la laguna al atardecer,
hasta bien entrada la noche, buscando música, es un pasatiempo para los venecianos, era un pasatiempo. ¿Buscando música de qué? Buscando música que se hacía también en las góndolas. Esta es una imagen de principios del siglo XVII. Los músicos que están allí se ven mejor quizás aquí, y están tocando una viola, están tocando un laúd, están tocando un corneto, o sea, un instrumento con la pulsada, y hay una cantante o un cantante sentado leyendo desde su partitura la música. Y esto, hacerlo en Venecia quizá era algo habitual. Lo dice Jacopo Sansovino en este texto. Jacopo era un escritor del siglo XVI, Francesco Sansovino, el hijo de Jacopo Sansovino, que habla de esto, del verano, de este disfrute que hay en los canales. Canales que están surcados por muchísimas góndolas. Según él, no sé si es verdad, había unas 9.000–10.000 góndolas en este momento en Venecia. Hoy, para que os hagáis una idea, hoy quedan 400 góndolas que circulan por la ciudad. Quizá exagero un poco, pero bueno, es posible que hubiese tanta circulación. Las góndolas digamos, cualquier familia de un cierto poder adquisitivo tenía necesariamente una góndola, y anexa tenía un gondolero, o sea, tenía el gondolero al servicio, estaba al servicio del noble o del aristocrático o del rico burgués que la necesitaba como medio de transporte normal, digamos. Entonces es creíble que hubiese tantas góndolas, tanto que en las imágenes que tenemos del siglo XVI, del siglo XVII sobre todo, esta es muy famosa, es una imagen donde no se ve muy bien lo que están haciendo, pero lo cuenta por debajo este autor. Dice que, un poco lo mismo que decía Sansovino, de esta manera en el verano, dice, cuando hace mucho calor la gente va a los freschi. Los freschi son, no sé si lo decís así, tomar el fresco. Ir a los freschi para los venecianos era en verano, a partir de las 7, 7:30, 8 de la tarde, coger la góndola e irse por ahí a tomar el fresco. Lo poco que podía haber, pero no siempre es tan agradable el clima. Pero bueno, dice hasta la medianoche se va buscando música de voces, hay música de voces de diferentes instrumentos, con gran deleite, dice, con las señoras cortillanas, es de cortesanas. Incluso a menudo se cena en barco con mucho placer, es decir, se llevaban, aquí he ampliado un poco, no sé si se ve, aquí se ve una de las góndolas que estaba en este cuadrado azul, y hay un clavecín, hay un instrumentista, hay varios instrumentistas, hay 7, he contado hasta 7 con los gondoleros, es decir, eran góndolas un poco más amplias, se llamaban peote, eran un poco más anchas, pero allí te podías llevar hasta una mesa, podías cenar, e incluso llevarte un clavecín más grande que este, más grande que una espineta, y todos cabían. Evidentemente es algo que se podía hacer, era bastante frecuente hacer. Tanto que en el siglo XVII se encuentran también testimonios de este pasatiempo, que se había convertido literalmente en un pasatiempo bastante común en el siglo XVII. Lo llamaban catar música, buscando música. Ir a buscar música, catar música, era salir por una cierta hora para tomar el fresco, pero con el objetivo de, ya que vamos a tomar el fresco, vamos a escuchar música. ¿Dónde? Al canal. ¿Qué música? La que sea, la que surja, la que podamos pillar. Era literalmente esto lo que estaban buscando algunos. No solamente música, era lo que estaban buscando algunos. Aquí podríamos citar algunos detalles curiosos. Por ejemplo, hay un proceso donde se da testimonio de una señora, de una cantante. Estamos hablando de mitad del 17, segunda mitad del 17, que comenta, bueno, en las actas de este proceso, no os cuento todo el preámbulo, pero bueno, dice uno de los testimonios, sí, durante un fresco, o sea, durante una de estas salidas nocturnas, el tal señor oyó cantar la cantante tal, y una vez acercado con la góndola, se acercó, estamos hablando de barcos que se cruzan en el Gran Canal, imaginaros. Entonces intercambió con ella unas palabras de cortesía, y ella contó que efectivamente se encontraba en una góndola con una espineta, y dice que, sí, me crucé con el tal hombre que estaba tocando una arpa en otra góndola. Se cruzan dos góndolas con dos músicas diferentes. Y después de haber intercambiado con él, dice, unas palabras educadas, me pidió cantar el sonido del arpa. Él estaba en una góndola con una arpa, yo estaba en otra,
con la Spinetta, y dice que nos quedamos todos muy satisfechos. Es decir, se hacían hasta relaciones sociales cantando o por lo menos intercambiando notas. Bueno, hay un personaje, a propósito de esto, que es muy curioso, no es tanto ese, que es Johann Friedrich, que es el duque de Lunenburg, un personaje que digamos se relaciona con este duque. Estamos hablando siempre de la misma época, más o menos, este es 1630, 1640. Este duque de Lunenburg, estando en Hamburgo, era un aficionado de ópera. Y la ópera, sabéis que ya a partir de 1637 en Venecia se inventa el espectáculo operístico pagado, con teatros, con toda la parafernalia que ya conocéis. Este espectáculo operístico, los espectáculos operísticos en Venecia se hacían, pero se hacían en los teatros que se acababan de abrir, se estaban empezando a poner de moda desde el punto de vista del tipo de espectáculo. A este espectáculo empezaban incluso a asistir personajes que venían desde fuera de Venecia, incluso desde fuera de Italia, es decir, extranjeros como este duque. Asistían a los espectáculos que se daban solamente prácticamente durante el carnaval, es decir, a partir del 26 de diciembre hasta el miércoles de cenizas. Luego había otra época en la que abrían los teatros, que era justo unos 15 días en la Ascensión. Es decir, los espectáculos operísticos se concentraban en pocos meses al año, bueno, sumando un poco todo, 2 meses al año. Asistía muchísima gente, el duque asistía también, había alquilado varios palcos en diferentes teatros, había 7 teatros abiertos en este momento, en una ciudad que tenía 140.000 habitantes, haceros un poco la idea, es decir, había una producción de unas 15 óperas al año, medianamente, estamos hablando finales del siglo XVII, para una ciudad que, con 140.000 habitantes, más 20.000 turistas, tenía una cierta demanda, de todas formas, no nada comparable con la que hay hoy, es decir, mucho mayor de la que hoy se puede satisfacer. De todas formas, este duque, para mantenerse al día cuando estaba en Hamburgo, él no podía ir a Venecia cada 2 por 3, iba a Carnaval para escuchar música en los teatros, y durante el invierno recibía semanalmente unos despachos por parte de un secretario que tenía en Venecia, que le mantenía al día de todas las cosas que pasaban en Venecia. ¿Qué tipo de cosas? No solamente las cuestiones políticos, digamos, económicas, las cuestiones, digamos, más bien de cierta envergadura. No, le mantenía al día sobre las modas, las tendencias, diríamos hoy, que había en la ciudad. Entonces le mandaba todos los viernes una cartita al duque. Este Massi se llamaba, comenta en sus despachos cosas muy curiosas. Lo que pasa es que aquí no os lo voy a leer porque, aparte que es dificilísimo de traducir al castellano, escribe de una forma muy graciosa este hombre. Dice que, por ejemplo, ¿qué quiere que le cuente? Le dice a vuestra Alteza, lo que hacemos en Venecia en esta época, estamos el 24 de julio, o sea, ya hace calor, lo que hacemos en Venecia en esta época, como su Alteza Serenísima se puede imaginar, es el bendito ir a buscar música. Estuve la otra noche con el señor Pietro, tuvimos mucha suerte porque nos tocó un lugar buenísimo. Nuestra góndola se colocó entre 2, una de las cuales era de la hermosa Milú y la otra de la bellísima señora Iris. Imagínese usted qué dulzura de música fue esa para nosotros. Habla de 2 mujeres, no entiendo mucho qué tiene que ver la música, pero bueno, esta es una de las cartas. Más adelante, en estas, que son muchos despachos, dice, freschi y buscar música es lo mejor que se puede hacer contra este calor excesivo. Y luego, más adelante, comenta que la música que se escucha, bueno, es la que podemos encontrar al aire libre, dice, por ejemplo, en aquellos conciertos que organizan los nobles y que los hacen en las pérgolas de sus palacios que dan hacia el Gran Canal. Entonces nosotros vamos con las góndolas debajo del palacio, atamos las góndolas, escuchamos música, por ejemplo, dice. Vamos también debajo, por supuesto, las ventanas de la residencia de las señoras, entonces igual que topas con alguna serenata que le van a cantar a la señora X, y entonces se escuchan músicas también. Y otra música la podemos encontrar debajo de los conventos. ¿Cómo que debajo de los conventos? Por supuesto, dice, porque en los conventos, bueno, había unos 50 conventos en Venecia en este momento. Los conventos eran lugares animadísimos, sobre todo durante el carnaval. ¿Por qué? Porque eran lugares de encuentro social. Es decir, durante
el periodo de carnaval en los parlatori, el parlatorio era en la sala digamos, de recepción del convento, las monjas son las que están detrás de la verja, no de la verja, sí, veis que hay... Las monjas están allí, delante están los parientes y admiradores, estamos hablando de conventos femeninos, estamos hablando de conventos donde el 80% de las novicias, o sea, de las recién entradas, no iban, digamos, muy convencidas, iban por razones de economía familiar, pertenecían a la clase aristocrática veneciana, entraban sin ninguna vocación, por decirlo simple y llanamente, no eran lugares de vocación religiosa, no necesariamente. 3.000 monjas en Venecia, de las cuales el 80% estaban allí sin muchas ganas, evidentemente aceptaban con mucho interés los admiradores que iban a verlas, a ellas, en las noches. Y claro, se les dejaba como a los parientes cercanos, que eran los nobles que pagaban a sus hijas para que entrasen, pagaban al convento para que entrase la hija, se les daban, digamos, algunas facilidades para que pudiesen llevar allí los admiradores. Entonces os podéis imaginar como esta es otra imagen, por ejemplo, de un parlatorio, y veis que la música que están haciendo estos señores que están por delante, con máscara, no tienen mucho que ver con la música religiosa, es decir, no es. Cuando Massi dice que se iban vamos a escuchar a los conventos, es que iban a escuchar esta música, los conventos. Esta música ahora, bueno, ¿qué música es? Exactamente no lo dice, pero dice más adelante, y aquí acabo con Massi porque a mí me hace mucha gracia, lo que pasa es que, repito, traducirlo me resulta imposible. Esto sería lo que escribe. Lo he traducido como he podido. Nosotros vamos a la búsqueda de aquellas queridas músicas que serían, he puesto eso, un error, serían la más adorada ocupacioncita de este mundo. Se hacen abordajes de paraíso, y no sé de qué me está hablando, y la música es lo de menos, lo importante es la casualidad del intercambio que allí se encuentra. Se atan las góndolas y con ellas los corazones. Nos gustaría que aquellas músicas durasen eternamente y que nunca se cierra de ellas. Manitas, boquitas, vocecitas, utiliza diminutivos, respuestecitos, no sé cómo, respuestitas fugaces, pequeños, dice compromisitos, pero decirlo así me parece que hasta cursi, pero de cortesía, pequeños intercambios de felicidad. Estos son los preciados ingredientes de este bendito arte rufián que es buscar música. O sea, ¿qué estaban buscando? ¿De qué música estamos hablando? No lo dice. Algo más, bueno, en algún lugar sí, pero lo de la violín y gondoleta se entiende, entonces, porque... Y lo de la cantante que se cruzaba con una góndola, lo intercambiado, luego está dentro del proceso este documento, porque ella había recibido una propuesta de matrimonio después de haber reconocido así a ese noble en las góndolas tocando música. Es decir, era un momento, uno de los tantos momentos de encuentro social, de encuentro de intercambio, incluso de favores, de todo tipo. Entonces, quizá, bueno, el lenguaje que utilizaba así, repito, pierde mucho traducido, pero sí que os hacéis un poco una idea de ese mundo. Vamos a tocar una pieza ahora, he hablado mucho de estas que podría haber escuchado, quizá no tanto más así porque es de 1710, o sea, unos años después, que está recogida en estos manuscritos que os decía de Venecia, D'Alambico di Tomo. Están escritas en dialecto veneciano, esto es lo curioso, es decir, no es normal utilizar el dialecto veneciano en lengua escrita, como lengua escrita para la música. Normalmente en Italia se utiliza el italiano, es decir, es otro elemento que quizá para los extranjeros no es muy impactante, pero para nosotros sí. Yo la primera vez que escuché esta música no me lo podía creer, porque estamos acostumbrados a escuchar ópera o música operística en italiano, no en dialecto. Entonces, bueno, es en dialecto, pero el texto lo traduce un poco Marimar, os hacéis un poco una idea de lo que está diciendo. Son textos a veces que te preguntas ¿y quién los escribía? Porque son canciones anónimas estas. Donde se hacían, ya podemos imaginar, en los canales, por la noche, etcétera, etcétera. Bueno. Del alambique ha salido un destilado de pasión tan concentrado que me produce gran tormento y estoy en un estado de fusión. Y la siguiente, estoy loco por ti, como un perro, pero me mantienes a distancia, sin que yo sepa por qué. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me das este trato? ¿Por qué me tratas a patadas?
Le canzoni da battello, es decir, se llaman así, se llaman canzoni da battello, es decir, canciones de embarcación, son, decía, muchísimas, las tenemos todas manuscritas, están en las bibliotecas, están conservadas, es una cosa muy curiosa porque decía, hay muchísimas, y no es de extrañar porque el mismo Goldoni habla cuando habla de la música que se escuchaba en Venecia, decía que Venecia estaba llena de música en esa época. Goldoni, estamos hablando de 1730, más o menos, la primera mitad, exactamente la época de este tipo de música. Dice, cantan en las plazas, en las calles, en los canales, los mercaderes cantan vendiendo la mercancía, cantan los trabajadores que vuelven a su casa del trabajo y cantan los barqueros esperando a sus amos. Entonces, tenía razón, había mucha música veneciana. Nosotros conocemos, claro, y eso es lo que se suele transmitir en los libros de historia de la música, conocemos mucho esta época a través de la música que se interpretaba en los teatros, la música operística, decía antes, ¿no? También la música que se interpretaba en las iglesias o en los 4 hospitales, que eran un poco los antecedentes de los conservatorios de hoy. Pero es que había mucha más música y era aquella de la que tenemos menos constancia quizá, la música que se interpretaba evidentemente en las plazas, que se interpretaba en los canales en este caso, ¿no? Y dentro de esta música que se interpretaba en los canales hay unas canciones, esto lo dice un texto de esta época, que son precisamente estas que se escuchan por los canales. Dice que los venecianos suelen cantar, sobre todo aquellos que tienen una buena voz para cantar, dice este texto, especialmente las mujeres, o sea, no los hombres, las mujeres, con cierta alegría cantan ciertas canciones que las llaman arie da battello. Battello en italiano significa embarcación, es genérico. No entro tampoco aquí, sería muy bonito si hubiera gente interesada saber qué tipo de embarcación. No existían solamente las góndolas, había 25 tipos de barcos, todos clasificados, con sus nombres graciosísimos según el tipo de uso que tendría la embarcación. Las góndolas, lo que nosotros llamamos góndola, digo, me incluyo, los profanos llamamos góndola cualquier cosa negra que tenga una forma más o menos alargada, ¿no? Pero es que no, había peotas, había góndolas de ese tipo y otros tantos nombres que ahora no voy a citar. Pero bueno, estas canciones decía que circulaban escritas en hojas sueltas, a partir de 1710 empiezan a ser recopiladas y pude encontrar unas cuantas. La primera vez que empecé esta investigación me limité solamente a aquellas que se conservaban en las bibliotecas venecianas, pero con esta tesis que estoy haciendo aquí, pero que todavía está sin acabar, he encontrado que hay muchas más canciones por todas las bibliotecas de Europa. Es decir, todas no, pero bueno, allí he puesto unas cuantas, las que veis aquí.
unas cuantas que son las que están localizadas en ciudades tan diferentes, tan lejanas como Roma, Cambridge, Copenhague, Praga, etcétera, etcétera, ciudades alemanas, etcétera. Entonces, son todas canciones anónimas, sí, todas anónimas, no tienen autor, no, los textos, claro, hemos intentado traducir uno, tampoco era un texto de gran calidad, los textos son en dialecto, eso sí, algunos son muy graciosos, pero resulta que una vez manuscritas se publican, son de autores anónimos, se publican en Londres, y se publican en Londres por parte de un editor importantísimo de música que estaba en Londres, que es John Walsh. Walsh es el editor de la música de Händel, para que os hagáis una idea. Y la cosa chocante es que, ¿cómo es posible que canciones hechas en Venecia, en dialecto veneciano, se vendan, se publiquen en Londres? O sea, el dialecto veneciano no lo entienden ni los italianos que no son de Venecia, para que os hagáis una idea. A ver cómo los entienden los ingleses, no, evidentemente. Pero bueno, la cosa llamativa es que no publica un libro de canciones, publica 3 ediciones de canciones venecianas. Lo está haciendo en las mismas épocas en las que aparecen estas fuentes manuscritas. No voy a entrar mucho en detalles que son un poco técnicos, pero, perdón, pero sí que son canciones que se podían cantar o se podían tocar solamente. Por eso la publica, dice, bueno, se puede tocar con la flauta, con el violín, etcétera, etcétera. Bueno, lo hacía también para que se vendiese más, pudiese interpretar las personas que no tuviesen demasiado conocimiento del dialecto veneciano, cosa bastante probable en Londres. Lo gracioso de esa música es, repito, son un poco los textos. Vamos a citar un par de ellos, porque son textos que describen situaciones cotidianas de la Venecia del siglo XVIII. Difícilmente en una ópera de Vivaldi os vais a encontrar una imagen de la Venecia cotidiana. Sabéis que las óperas están ambientadas en situaciones, lugares, hablan de historias o mitológicas o históricas, ¿no? de lugares históricos del pasado, etcétera, etcétera. Las canciones de ese tipo no, hablan de hombres, mujeres, de los nobles, son de crítica, por ejemplo, de crítica a la actitud que tienen ciertos nobles. Hay una, por ejemplo, que dice que es esto de ir a las 9 de la mañana en bata por Plaza San Marcos, como hacen los nobles. Que sí, lo hacían porque pasaban la noche, no sé cómo, durante el carnaval, y luego ellos se podían permitir de salir en bata. Y entonces las canciones están escritas desde el punto de vista de la gente de la calle, que no va en bata a las 9 de la mañana por Plaza San Marcos, pero los nobles sí lo pueden hacer. O esta moda de llevar peluca, que lleva todo el mundo ahora, pelucas blancas, dice otra canción, ¿no? Es decir, nos podemos hacer una idea de lo que era la vida cotidiana, mucho más que a través de la música de Vivaldi, paradójicamente, a través de los textos de estas canciones. Situaciones cotidianas o también de cómo vivía la gente de baja extracción social. Es decir, hay canciones que hablan de vamos a pasarlo bien, coge tus cosas, baja y que nos vamos a pasar la noche en la laguna y llévate un poco de jamón, llévate queso y vamos a comer con los amigos a dar 4 saltos. Esos son los textos de las canciones, por ejemplo, ¿no? Muchas son canciones son serenatas, son románticas, pero otras son literalmente, auténticas agresiones verbales. Marimar, pues, sí. Por ejemplo, hay canciones que son intercaladas, 2 personajes, intercalan las diferentes estrofas, y se llaman contrasti, es decir, son como luchas verbales. Puede ser el contraste entre madre y filla, o sea, entre madre e hija. Entonces la madre que le dice a la hija porque está todo hecho un desastre en casa, la hija que le dice sí, que no, ¿con quién vas a salir ahora? Imaginad los típicos conflictos de hoy también. O el contraste entre la recamadora y la conzateste, es decir, entre la que recamadora es recamadora, ¿se dice? Bueno, costurera, y la conzateste es la peluquera, las cuales están enamoradas del mismo chico. Entonces acaban, os lee qué dice la recamadora a la conzateste. Escucha
lengua sucia. Como te coja por el cuello, te clavo un cuchillo bien clavado. No me hagas perder la paciencia, que la sangre se me calienta. Acabemos de una vez. Voy a por un cuchillo para destriparte. Todo esto en música, todo esto cantado. O yo qué sé, también están las canciones que toman el pelo a los extranjeros, los turistas, no solamente los comerciantes, también hay muchísimos, alemanes, turcos, armenios. En Venecia había mucho intercambio y claro, estos extranjeros hablan muy mal el italiano, pero todos tienen mucho interés en, digamos, en las chicas venecianas. Y entonces hay una canción que no vamos a interpretar porque tampoco podemos, es imposible con este tipo de instrumentación, pero bueno, donde un alemán, hablando en una especie de dialecto veneciano mal hablado, que hemos intentado traducir, ahora lo interpreta Marimar muy bien, que se mete con una chica veneciana. Entonces la chica luego le contesta. ¿Puedes ver? Aunque ser yo alemano, yo saber bien hablar italiano, ni gustar chicas venecianas, y yo querer mucho tabernas y almacenes de vino. Yo a menudo frecuentar, yo haber hecho serenata con guitarra y violín, con violino, y yo mucho alegre reírme de cantarinas, y querer yo trincar y bailar. Bueno, esto es lo que dice el cantando, el alemán. Le contesta a la chica veneciana, he puesto allí el texto original, pero simplemente para que os hagáis. Si vos sois un buen alemán, yo soy buena italiana, soy honrada y veneciana, y qué os podéis enterar. Id a la escuela, así aprenderéis qué es hacer el amor. Y si queréis trincar y hacer más cosas, id a la plaza, pero no aquí. Eran así de directos, y lógicamente hay canciones mucho más inspiradas. Los textos, repito, son muy divertidos, pero no podemos pasarnos toda la noche leyéndolo, traduciéndolo. Hay una, por ejemplo, preciosa que dice, que bueno, es también un tópico poético, ¿no? Las canciones que hablan de la juventud que se nos va entre las manos. Entonces él le dice a ella, tenéis dos bienes, la belleza y la juventud, cuando se pasan no torna più, o sea, no vuelve nunca más. Y así empieza una serenata, por ejemplo. Son canciones, entonces decía que muy divertidas, muy despreocupadas algunas, que se pueden escuchar durante el carnaval, se pueden escuchar cantadas en las plazas, por los cuentacuentos o personajes en máscaras. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de esta época, donde se puede ver como los saltimbanqui están allí contando historias y haciendo música de este tipo, ¿no? Que es la música que se consume realmente en ámbito, digamos así, popular. Y son canciones que podemos encontrar también en las fiestas populares venecianas. Había muchísimas fiestas populares, hoy quedan muy pocas. La ciudad, para que os hagáis una idea, siempre es difícil, es una ciudad que hoy tiene unos 50.000 habitantes, tenía 140.000 en esta época, y había muchísimas fiestas que estaban ligadas a santos, patronos de Caravaggio, como en cualquier pueblo de Europa, aquí también evidentemente. Bueno, en las imágenes que tenéis, he puesto algunas, simplemente para hacernos una idea. Estas de Tiziani son los vedutistas, aquellos que pintaban imágenes de Venecia, de la Venecia más o menos real, ¿no? Pero sí que reproducen vistas que son, que si vamos a ver en el detalle, veis que como están tocando en góndolas, estas mujeres que están con una especie de pandero muy grande, están haciendo música, no sabemos de qué tipo. Esto, por ejemplo, es una imagen muy famosa, es un nocturno, poquísimos nocturnos son los que tenemos de Canaletto, del más famoso vedutista, y si nos vamos acercando al centro de la imagen, veis que en esa góndola hay otra vez una mujer con un pandero haciendo música, no sabemos exactamente qué, posiblemente es música popular. Bueno, es muy interesante también ver testimonios de ese tipo para hacerse un poco una idea que vaya un poco más allá. Siempre presente esta música, la música no falta nunca, en cualquier caso es siempre curioso ver cómo no hay gondoleros que canten, no he encontrado ninguna imagen de gondoleros que estén cantando. Y eso también es una cosa que me ha llamado un poco la atención. Bueno, vamos a hacer otra canción, porque si no hablo demasiado. Esta es una canción de una novia que ha sido, digamos así, apartada. Bueno, ya os la cuenta Marimar, que lo hace muy bien.
esta prácticamente es una serenata también. La sustituimos por otra, porque vamos a hacer la que quería hacer ahora la voy a hacer después, esta melodía. Pero bueno, esta es una canción siempre de esta época, de las que nos habla también Goldoni, y ya os contaré lo que comenta Goldoni a propósito. Sí. Pues esta. Vale. Rebobinamos y hacemos... Sí, decía, dice, creía que era tu única novia, pero tienes cientos. Vete a paseo, que esas chulitas con las que te ves quedarán muy contentas. Yo sé que están rabiosas porque vienes a verme en cuanto te lo pido. Anda, ve rápido a consolarlas y no vuelvas más. Comentaba antes que cantan solo mujeres, o sea, en lo que he encontrado yo me planteaba qué hacen los gondoleros, si es verdad que cantaban canciones de gondola, porque no es solo que las cantasen hoy, posiblemente, es que comentaban algunos turistas ilustres, que los gondoleros hacían música. Bueno, ¿qué cantaban? Parece ser que cantaban una cosa curiosa, que es un poema épico, que es la Jerusalén liberada de Tasso, fragmentos de ese poema, pesadísimo, larguísimo, aprendidos de memoria en italiano, no en dialecto veneciano, a pesar de que estaba traducido al dialecto veneciano este poema, y lo improvisaban de una forma, digamos así, más o menos curiosa, pero libre, una especie de todo de recitativo. Lo dice Rousseau, por ejemplo,
que había estado en Venecia, lo dicen muchos otros, y había sido incluso transcrito y copiado en 1768. Un canto que si lo escuchásemos hoy sería un poco aburrido, pero un canto un poco evanescente, un estilo, repito, un poco de recitativo. Esto es lo único que sabemos, de que cantasen, digamos, el único testimonio de que esa música la hiciesen gondoleros, por decirlo de una manera. Es verdad que este canto, hasta cuando se hizo, parece ser hasta principios del siglo pasado, aunque tenemos testimonio de, por ejemplo, Théophile Gautier, los viajeros de la época romántica que iban a Venecia, lo primero que hacían era contratar a un gondolero y pedirle, por favor, que cantase eso, el canto del Tasso. Los gondoleros en 1850, cuando va Théophile Gautier, ya no se lo saben, dicen, el canto del Tasso, sí, total, nos paga, y hacen una interpretación bastante burda de una especie de canto del Tasso, pero luego prefieren cantar la biondina, que era la que habíamos escuchado antes. O sea que ya en 1850 ese canto, esa tradición, de la que no quedan prácticamente otras cosas que alguna partitura, esta ya había desaparecido. Y los gondoleros quizá hay que mencionarlo otra vez porque entonces esa tradición del gondolero que canto sole mío tiene algo que ver con esta otra tradición, es decir, con la tradición de cantar el Tasso, ¿no? Porque realmente si se escuchaba música cantada de este tipo, eran las mujeres las que la cantaban, lo dicen prácticamente todos. Y además tenemos testimonios bastante claros. Por ejemplo, Benedetto Marcello, os suena, compositor, además pertenecía a la alta sociedad veneciana, compositor, digamos, dilettante, podemos decir, es decir, amateur. Una noche, y eso es verdad, es decir, no es una anécdota estúpida, una noche escuchó cantar una canzone da battello, una de estas canciones, a Rosanna Scalfi, que era una cantante en condiciones económicas pésimas. Eso lo dice en un proceso cuando muere el marido. Ella se enamora de Rosanna Scalfi, que es una cantante muy pobre, de otra categoría social. El que es noble se casa con ella. Era bastante frecuente esto, a pesar de la época, sabéis que no había mucho, o sea, bastante frecuente que un noble se casase con una mujer de baja condición social, con tal de que fuera, digamos, de su agrado. Se enamora de ella y se casan. Bueno, al final Benedetto Marcello muere y ella lo hereda todo. Entonces el hermano de Benedetto Marcello, que es otro noble, monta una especie de escándalo, porque no puede ser que Rosanna Scalfi, que era una sinara, que había nacido para cantar ese tipo de canciones, dicen en el proceso que lo único que hacía era cantar en las góndolas canzoni da battello. No es posible que esta herede todo lo que ha ganado el marido. Es decir, aparte del comentario que hacen en el proceso, es interesante ver cómo quienes cantaban esta canción eran mujeres especializadas. También lo cuenta Goldoni. Había comentado antes una frase de Goldoni y el hecho de que Goldoni, por ejemplo, cuenta cómo había escrito una serenata cuando era joven, para una noble, una chica, no comenta más, de la que estaba enamorado. Había escrito el texto de la serenata en dialecto veneciano. Entonces había hecho componer la música y entonces la hace cantar y dice, había para eso pagado unos músicos, entre los cuales estaba la tal Agnese Amurat, que era una actriz, cantante especializada en cantar este tipo de canciones bajo compenso económico. Es decir, si tú querías cantarle la serenata a tu novia, no ibas a cantárselas tú. No era normal que lo hiciese un hombre. Tú ibas a contratar unos músicos especializados. Y en esta época, además, hay que tener en cuenta que la voz masculina no es que fuese demasiado agradecida al público. El público quería escuchar voces agudas, de sopranos o de contralti. Es decir, por eso está la moda de los castrati en esta época. Es decir, en las óperas las voces masculinas no eran muy apreciadas. Pero bueno, tampoco voy a entrar en estos detalles. Sí que me hacía mucha gracia, buscando yo gondoleros que cantasen, me topaba siempre con lo mismo. Es decir, en todas esas vedutas estupendas de Venecia, cuando había, las pocas veces que se le presenta música, son mujeres como esta, y lo hacen siempre con estos panderos. O sea, están haciendo posiblemente música popular, no tienen partituras, música ni siquiera posiblemente era esta, pero bueno, no sabemos exactamente. Sí que pocos gondoleros, muchas mujeres y pocos gondoleros. Los gondoleros conducen el barco.
acuerdo? Es decir, esta es otra, es de Richter, son todas imágenes de la época, de estas canciones. Y esto es Goldoni. Bueno, Goldoni, sabéis que después de esa experiencia de haber hecho esta serenata, no la cantó él, de haber escrito, dice, esa canción en Venecia se podía escuchar por todos los lados, tuvo un éxito estupendo. Tanto que él, cuando escribe el Bugiardo, una de sus comedias, el Bugiardo significa el mentiroso, se abre con una escena, y la escena es de una góndola que llega y canta una tal Agnese, que es la misma que él había contratado, además, canta una canción como las que acabamos de interpretar, es decir, una serenata. Muchas de estas canciones son serenatas, no hace falta que os explique de qué se trata, es decir, son canciones de amor, pero repito, hechas con estas características, digamos así, de ambientación sonora. Hay que imaginárselas cantadas en el canal, como comenta Goldoni, con estos músicos puestos hasta con la espineta en la góndola llega con música ya tocando, es decir, tú la música la puedes escuchar, no es que llegamos y nos ponemos a tocar, no, las ventanas están a 100 metros, empezamos ya a tocar y cuando llegamos debajo la cantante empieza a cantar. Esto es como describe Goldoni la interpretación de la serenata. La serenata que os podéis imaginar, los textos son todos parecidos, hablan de amor, me has dejado, no me dejes, etcétera, 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 los tópicos, típicos tópicos. Vamos a hacer esta serenata, no sabemos, la de Goldoni se perdió, no la hemos encontrado, pero es exactamente de este tipo de música de lo que nos habla Goldoni. Ya veis que son bastante diferentes como espíritu, como tipo de música. Repito, son anónimas, pero aquí empezamos con
con el hecho de que me he empezado a preocupar el tema de que, bueno, nosotros nos preocupamos mucho de saber de quién es esa música, porque miramos el programa y es una de las informaciones que más nos interesan cuando escuchamos una música, particularmente una que nos gusta. En esta época la gente no iba mucho a preocuparse de quién era, de quién no era esa música. Escuchaban música y punto. Y esta música bonita, sí, es música para embarcación, una canción de Martello, que dio mucho éxito. Bueno, entonces, sobre quiénes cantaban las canciones nos podemos hacer una idea. Eran personas que más o menos especializadas, pero bueno, de baja extracción social, a veces era gente del pueblo que sabía cantar, eso sí. Sobre los autores tenemos los problemas. Es verdad que hay un filósofo, que es Rousseau, que nos habla mucho de esta música. Él la había conocido directamente porque había estado en Venecia durante un año cuando era embajador de Francia, allí, en 1740. Rousseau habla de las barcarolas, las llama así, este tipo de canciones. Dice que las cantan los gondoleros, tampoco me queda claro. ¿Por qué? Porque después dice que las barcarolas son el canto de Tasso del que os había hablado antes. Bueno, pero también son estas canciones, o sea, hay dos tipos de canciones. Las de los gondoleros, que es un canto completamente diferente del que estamos escuchando, y las canciones de Martello, que son canciones de diferente naturaleza, muy variadas, muy variopintas y con muchos textos, incluso graciosos. Entonces, lo que dice Rousseau es que estas canciones, como la que acabamos de escuchar, las componían los mismos gondoleros, dice. Bueno, ¿cómo es posible? Los gondoleros componen música, ¿desde cuándo se ha visto? Sí, dice Rousseau, porque ellos van al teatro de ópera, porque pueden entrar gratis, no sé si lo sabíais, pero los gondoleros, como acompañantes de sus amos, tenían acceso gratuito a los teatros venecianos. Entonces se podían quedar durante la ópera, escuchar la música de pie, eso sí, al fondo, y cuando salían, dice Rousseau, se habían educado el oído, iban a su casa y querían repetir esa música, la querían imitar de alguna manera. Y entonces según Rousseau, una teoría que a mí me parece completamente estrafalaria y bastante... Bueno, ¿qué hacen los gondoleros? Saben escribir música, porque tampoco es tan sencillo. Es decir, poner, aunque sean dos notas escritas, porque estoy hablando de música escrita, no es tan fácil. Entonces, después de la investigación, etcétera, etcétera, ahora además este tipo de cosas se pueden hacer mucho más fácil. Hace 30 años no lo sabía. He empezado a comparar estos comienzos. Ese comienzo, me refiero a las primeras notas de esta música, las escribes con un programa de ordenador, entras en una base de datos del mundo mundial, de toda la música del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XVII, que está registrada, y si tú escribes las primeras notas, te dice todas las canciones que existen y el autor de esa música que comienza con estas notas. No sé si me explico. Es decir, es una especie de buscador en lugar de texto, de música. Bueno, he intentado encontrarme entonces que mucha de esta música que es anónima, no es anónima, era música, son arreglos de áreas de ópera en muchos casos. Áreas de ópera que sí, es verdad entonces que lo acompañaban los gondoleros, no lo sé, pero es verdad que se copiaban, se intentaban imitar esas áreas operísticas, en muchos casos sí. ¿Tenía razón Rousseau? En algunos casos sí. Entonces, ¿le podemos poner nombre y apellido a toda esta música? No, son 1000 canciones. Además, ten en cuenta que de todas las óperas que se escribieran en el siglo XVII, XVIII, hemos conservado un 30%, un 20% de partituras. Entonces, no podemos ahora ponerle a todas nombre y apellido. Pero es interesante ver que se trata de plagios, diríamos hoy. Plagios de música o arreglos, versiones, dirían los jóvenes, ¿no? Versiones de música operística. ¿Cómo las hacían? Bueno, muy sencillo. Un área operística que es muy difícil porque tiene parte que es muy extensa, tiene un área, tiene un da capo, tenía partes virtuosísticas. Llega una cantante no profesional, no estoy hablando de Marimá, que es no profesional, pero llega una cantante veneciana que canta en las góndolas y quiere cantar una área de ópera, ¿qué hace? Bueno, vamos a cantar el comienzo, que es la melodía que nos suena. Los virtuosismos los cortamos y comienza el final, que es lo que más nos interesa, que es un poco lo que se hacía en Venecia en 1710, 1750. Entonces, se hacían arreglos de áreas operísticas que se escuchaban durante el invierno en la época de carnaval, y como estamos en verano y necesitamos música para nuestros freschi, para nuestras excursiones nocturnas,
Claro, en verano no hay ópera en Venecia, ¿eh? No había música, pero había habido mucha música en invierno. Los copistas, que eran aquellos que transcribían la música para que luego se interpretasen, la transcribían físicamente, eran los únicos que tenían las partituras de las óperas y sabían leer música. Sí, hacían sus transcripciones, sus arreglitos, ¿y qué hacían con eso? Bueno, le ponían un texto en dialecto veneciano y toma, te la vendo. Total, no había derecho de autor en esta época, era muy frecuente. ¿A quién se la vendía? Bueno, a los venecianos o a los turistas. Claro, porque los turistas, que eran, decía, 20.000 turistas al año, ¿qué hacemos cuando vamos a Venecia? Buscamos, a Venecia, cualquier otra ciudad, buscamos souvenir, buscamos volver con algún recuerdo de la ciudad. Lo que hacían era comprar, los turistas, imágenes de Venecia, las vedutas que habéis visto antes, esas pinturas que en formato pequeñito, se lo podían permitir porque los turistas de esa época eran solamente los ricos, vedutas de la ciudad, y para mi mujer, que además toca el clave en su casa y canta, para mi mujer que es en Holanda, o en Inglaterra, o en Francia, le llevo unas canciones venecianas que son muy graciosas, las he escuchado la otra noche en el canal. Toma, eran canciones, digamos, que habían nacido en Venecia para los turistas también. Es decir, no era tan distinto el concepto del solemino, para entendernos, pero sí que era algo distinto desde el punto de vista del contenido musical. Voy a, porque nos va el tiempo, había de todo. Arreglaban áreas de ópera, arreglaban también música popular, hacían lo que podían con la música que circulaba. Le poníamos un texto y se lo vendemos a los turistas. Para que os hagáis una idea, otro ejemplo, no digo el título, una canción de estas, con texto en veneciano, que dice cara Nina mio tesoro, o sea, tesoro mío, te amo, eres la única de mi corazón, soy vuestro servidor. Y esta expresión final la dice en dialecto en francés, para hacerse elegante, un francés macarrónico, pero bueno, lo dice en francés. La música no os digo de qué se trata, pero creo que la vais a reconocer. Si es que consigo tocarla, porque tampoco hace falta partitura, pero tenía más cosas que contaros, pero bueno, la voy a contar rápidamente esta, porque es una historia que a mí me ha gustado mucho cuando la he encontrado. Este hombre me lo he encontrado continuamente con estas canciones, estaba loco con esta canción, literalmente. Os comentaba que Rousseau fue a Venecia, estuvo un año, cuando era joven, volvió de Venecia, y cuenta que él bueno, tenía tanta nostalgia de Venecia que cantaba de la noche, él era compositor también, sabéis que era músico, y cantaba de la noche a la mañana este tipo de música. Dice, sí, con mi amigo Grimm pasaba la noche tocando el clavecín él y yo cantaba estas canciones. De la noche a la mañana, o mejor, de la mañana a la noche, es decir, bueno, da igual, estaba.
¿Por qué digo eso? Porque dentro de... Bueno, esta otra es Madame Dupin. Cuando vuelve de Venecia, Rousseau, que no tiene trabajo, viene su primer empleo, uno de sus primeros empleos es trabajar para esta señora, que la Madame Dupin es riquísima, es mujer de un riquísimo financiero parisino, tiene un palacio estupendo en París, tiene que es el castillo de Chenonceau, era el lugar donde pasaba el verano. Madame Dupin no solamente era guapísima, Voltaire decía que era la diosa de la música y de la hermosura, de la sabiduría también, porque era una mujer, por cierto, una de las primeras feministas tiene un libro de 1000 páginas que no ha sido traducido, pero al que Rousseau estaba dedicado para revisar, etc., con ideas muy avanzadas para la época. Y recibía en su salón, en su sala, en sus reuniones en este castillo a personajes de la talla de Voltaire, de Marivaux, de Laval de Saint-Pierre, de Montesquieu, de Buffon, podría citar muchos más, y de Rousseau, que estaba allí de secretario, lo tenía, digamos, un poco así, pero no era todavía famoso como fue después. Cuenta Rousseau en las confesiones que nada más verle a Madame Dupin se enamora de ella. Se enamoraba prácticamente todas, pero ella es la diosa de la belleza de la música, además inteligentísima, una persona muy culta, etc., etc. Se enamora de ella, no tiene ningún problema, ella está casada. Por supuesto, Rousseau ya tenía unos 4 hijos allí medio olvidados. Se enamora y le manda una carta de declaración de amor. La carta no recibe respuesta en la primera semana, la segunda semana llega la respuesta, que es un no a secas, y además le da un poco, digamos, ¿qué te has creído? Segundo punto. Me encuentro, porque no es que nadie lo sepa, este es un manuscrito de Rousseau que recoge canciones de estas. Y en el frontispicio de este manuscrito está escrito algo como que este es un texto que Rousseau escribió para Madame Dupin, para dárselo como regalo a Madame Dupin. En los últimos años de su vida, Rousseau se había quedado, digamos, casi sin dinero y pasaba, digamos, por elección también, se había dedicado a transcribir música, simplemente a transcribir, a hacer el copista, se dice en italiano. Entonces, entre las canciones que transcribe, hace un pequeño librito que regala a Madame Dupin. A ver, un regalo a una mujer de la que estás profundamente enamorado, además una mujer muy culta, supone por tu parte que le regales lo que más te gusta, la música que más le gustaba a Rousseau, por lo menos, con la que quiere hacer dar una buena impresión, son precisamente estas cancioncitas. Digo cancioncitas, son las canciones de Abatello, porque en este libro hay 30 canciones, de las cuales 25 son en dialecto veneciano, son estas, vamos a tocar la última y ya está, sacada precisamente del libro de Rousseau, es decir, copiada de puño de la misma mano de Rousseau, es él que la copia y se la regala a esta Madame Dupin. Con eso quiero decir simplemente eso, que son canciones que habían nacido en un ambiente y en una situación bastante diferente. En un principio incluso hay música de baja calidad, o si queréis, de música que no ha nacido para ser exhibida como grandes manifestaciones artísticas, pero sí que llegan a conmover y mucho a un compositor de la época. Rousseau no era un compositor estúpido, era bastante competente, al punto de hacerles considerar que fueran dignas de ser regaladas a una de las personas más destacadas de la inteligencia, digamos así, francesa de ese momento. Es decir, canciones venecianas. Cantamos la última, que es Si la gondola va, que tiene también un texto muy gracioso, que por cierto no es anónima, no es de Rousseau, Rousseau la copia, es una canción un fragmento de un aria de ópera de La Tilla, de un autor italiano de esta época, 1730, y habla bueno, lo traduce Maimán, ya está. Con eso acabo ya y ya os dejo libres. Gracias. Sí, vais a tener la góndola, no grites más. Será la mayor de todas, no sigáis atormentándome. Bien sabéis vos que yo hago todo lo que os place. Habéis tenido, siempre a tiempo, todas las modas llegadas de fuera. Esta es la verdad. ¿Por qué entonces me dais tanta lata?
solamente precisar que Marimar es la única cantante española que canta en dialecto valenciano, creo. No, y lo hace bastante bien, ¿eh? Muchísimas gracias por venir a todos. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido una conferencia preciosa. Yo he aprendido muchísimo. Solamente decirles que ha habido un importante cambio en la programación de la Nuterte. La zarzuela barroca, la ópera barroca que tenemos programado para el día 15 de junio, cambia de hora y de lugar. Sí, entonces la vamos a adelantar una hora, en vez de ser a las 8 será a las 7, y luego será en el Paraninfo de las Llamas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Las entradas las pueden comprar ustedes por internet. Si entran en nuestra página web, ponen programación, y en la programación van al día 15 y ahí pone venta de entradas, entran directamente. O si no, a partir del martes pueden ustedes comprarlos en la librería aquí. Se lo agradeceríamos muchísimo porque con esto queremos demostrar que también se pueden hacer cosas creativas con imaginación por gente privada. No tienen por qué ser por grandes montajes. Estamos nada menos que 21 personas sobre el escenario, todos de Cantabria, entre músicos, cantantes, diseñadores de escenario, diseñadores de vestuario, la regidora, o sea, un montón de gente de aquí muy válida y muy creativa. Y les animo a todos que vayan porque van a pasar un rato estupendo. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias, Sergio.